Muy buenos días, mis amados hermanos y hermanas. En esta mañana queremos desearles que el Señor les bendiga rica y abundantemente a cada uno de ustedes allí en sus hogares. Estamos aquí para adorar a nuestro Rey. Hemos venido para proclamar, celebrar y exaltar el nombre del Señor Jesús, nuestro Salvador, quien murió, fue sepultado y al tercer día resucitó de entre los muertos y hoy está sentado a la diestra poderosa del Dios Altísimo, intercediendo por nosotros, y pronto, muy pronto volverá a buscarnos. Queremos aprovechar todos los medios posibles para seguir comunicando la palabra del Señor y seguir estando en la comunión con Él y por medio de este medio con cada uno de ustedes también. Vamos a aprovechar este tiempo ahora para dedicarnos a la oración. Es un tiempo que estamos viviendo de mucha aflicción, de mucha incertidumbre, de muchos problemas, pero Dios sigue sentado en su trono y nosotros creemos que Él tiene el poder para hacer su voluntad en el ejército del cielo, en los habitantes de la tierra. No hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué estás haciendo? Por esa razón quiero invitarles a cada uno de ustedes allí en sus hogares a clamar al Señor. Vamos a interceder en este momento por todas estas peticiones que ya hemos establecido y de las que ustedes han mandado. Oremos juntos. Padre y Dios soberano, eres nuestro Dios y a ti, solamente a ti, te adoramos. Solamente a ti, Señor, daremos gloria. Solamente ante ti doblaremos nuestras rodillas. Solamente en ti esperamos. Gracias por la esperanza gloriosa que nos has dado. Gracias por habernos hecho renacer para una esperanza viva de entre los muertos. Oh Señor, en esta mañana nos acercamos ante tu trono de gracia para suplicarte el oportuno socorro en medio de todas nuestras aflicciones. Nosotros creemos firmemente que tú estás en control. Nosotros creemos que tú tienes todo el poder para hacer lo que tú quieras y es por eso que oramos a ti. Queremos, Señor, en este momento poner en tus manos estas peticiones. No porque haya mérito en nosotros, Señor, no es porque merecemos, sino por los méritos de Cristo, aquellos que Él ganó por medio de su vida justa y de su sustitución a nosotros en la cruz del Calvario, y que tú recibiste, oh Señor, su obra, su sacrificio, lo aceptaste para el perdón de nuestros pecados, y nos aplicaste su justicia a nosotros, y por eso puedes escuchar ahora nuestro clamor. Danos, Señor, una mayor fe para confiar y esperar en ti. Señor, estamos intercediendo en este momento, dándote gracias en primer lugar por haber obrado en la salud de nuestro pastor Francisco Tejeda. Gracias por la mejoría que él ha experimentado en esta semana. Gracias porque tu mano buena y fiel ha sido sobre él y sobre su familia. Gracias, Señor, por tu obrar. Gracias también por estar obrando en la salud de Briana, por la mejoría que ella ha experimentado también. Oramos que tú le sanes y le permitas recuperarse totalmente. Oramos por Tomás Nazario. Señor, él es un hombre que está en Estados Unidos, es el suegro de nuestra hermana Luz María. Él te necesita, Señor. Necesita tener un encuentro contigo, que tú le alcances según tu gracia y le salves. Si te place sanarle, que se haga tu voluntad en su vida. Haz tu voluntad en la vida de José Tomás también, Señor. Tráelo hacia ti, Señor, que él pueda venir a tus pies reconociendo que tú eres su Señor y que tú pases tu mano sobre él y él experimente tu poder sanándole de toda dolencia. Sé con la familia de nuestra hermana Luz María, sé con ella, fortalece su fe en este tiempo. Oh Señor, queremos pedirte para que tú tengas misericordia
de todas las personas de este mundo que están sin Cristo. Hoy, más que nunca, vemos esa gran necesidad que Jesús nos dijo que debemos pedirte a ti, el Señor de la mies, que envíes obreros a tu mies, porque la verdad, la mies es mucha y los obreros siguen siendo pocos. Envía obreros a tu mies. Señor, oramos para que tú estés obrando en los corazones a través de tu palabra que esté llegando pura a las personas, Señor. Muévenos a comunicar tu palabra, pues hay muchos que se han levantado enseñando falsas doctrinas, falsas revelaciones y están engañando a muchos. Hay gente que prefiere hasta buscar un pelo en una Biblia antes que buscar a Cristo en la Biblia, antes que ponerse a leer tu palabra y recibir de ti la dirección. Líbranos del engaño y ayúdanos a ser partícipes de los que llevan la verdad. Oh Señor, danos crecimiento en nuestra fe, crecimiento espiritual, que este tiempo sea aprovechado por nosotros para crecer en la semejanza a Cristo, crecer en nuestra comunión con Él por medio de tu palabra, por medio de la oración, por medio de la meditación de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a avanzar en nuestra vida cristiana. Queremos, Señor, suplicarte por un avivamiento espiritual en nuestra congregación, y no solamente aquí en la Iglesia Nueva Vida, sino en todas las iglesias del mundo. Que haya un resurgir, una vuelta atrás a la senda antigua, volver a tu palabra, escudriñar las Escrituras, vivir una vida, oh Señor, únicamente dedicada a ti. Con pasión en nuestros corazones, con temor de Dios, abandonando los ídolos y aferrándonos a la esperanza bienaventurada que tenemos en Cristo. Oh Señor, como ha sido en el pasado, oramos que sea hoy en el presente. Aviva a tu pueblo, aviva nuestros corazones, Señor. Danos pasión por ti. Danos un corazón contrito y humillado que solamente se postre ante tu presencia y que te adore única y exclusivamente a ti. Oh Señor, danos la sabiduría para poder aprovechar bien el tiempo que estamos viviendo. Es un tiempo de sufrimiento, de aflicciones. Pero Señor, danos la sabiduría para poder administrar estos sufrimientos para tu gloria, para poder traer alabanza a ti y para que muchos sean edificados, muchos sean salvados. Eterno Señor, oramos para que tú nos permitas en tu gracia volver a congregarnos. Cuánto nos hace falta volver a ver a nuestros hermanos y abrazarles y compartir cómo estamos en nuestra vida de fe. Señor, pero vuelvo a repetir, nuestra esperanza está en Jesús. Aunque esto no vuelva a ocurrir aquí, Señor, sabemos que cuando Jesús aparezca, nos reuniremos nuevamente contigo, nos abrazaremos, Señor, y no habrá temor de ninguna pestilencia ni de nada que nos afecte, pues estaremos en total perfección contigo. Bendito sea tu nombre por siempre, Señor. Oramos que tú salves nuestros familiares no creyentes. Muchos de ellos, Señor, han decidido darle espaldas a ti. Aunque te han escuchado de ti, ellos tienen el testimonio interno también de su conciencia, tu ley escrita en sus corazones, y han escuchado en ocasiones de nosotros y de otros tu palabra. Oh Señor, oramos que esa semilla germine en sus corazones y que tu Espíritu Santo los traiga a la vida nueva y eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Padre, queremos que tú nos sigas abriendo puertas para seguir supliendo necesidades. Danos ojos espirituales para poder ver a aquellos que necesitan y poder suplir la necesidad, Señor. Gracias por el ministerio de canasta que tú has dado a esta congregación. Gracias por los hermanos que con corazón generoso han ofrendado, han dado, se han desprendido de cosas para bendecir a otros. Que ahora más que nunca sobreabunde, Señor, nuestra generosidad. Oramos para que haya un crecimiento en santificación de nuestra alma.
que haya más intimidad con Cristo en este tiempo, Señor. Tú nos llamaste a vivir una vida en santidad. Pablo escribe a los hermanos en Corinto diciendo que ellos son santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Tenemos un llamado a apartarnos del mal, apartarnos del pecado en dirección hacia ti. Una iglesia santa, una iglesia que no se mancha ni se contamina con el mundo, porque somos diferentes, pues tú nos has lavado para tu gloria. Padre, danos una conciencia de que Cristo está a las puertas. Tu palabra sigue diciendo, he aquí el juez está a las puertas. Hoy está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Oh Padre, ayúdanos a recordar que hoy estamos 24 horas más cerca de encontrarnos con Cristo. Y ese pensamiento anime nuestros corazones a servirte con pasión y a vivir en santidad. Señor, que nosotros no pongamos nuestra esperanza en cosas vanas, en ilusiones. Que no pongamos nuestra esperanza en una mejor situación económica. Que no pongamos nuestra esperanza en alguna vacuna que cure este virus. Que no pongamos nuestra esperanza en gobernantes ni en ningún líder de este mundo, sino en Jesús, porque Jesús nunca falla. Oh Señor, danos conciencia de en quién hemos creído. Aumenta nuestra fe, te pedimos, Señor, que meditemos más y más en tu palabra en estos tiempos y aprovechemos los medios que tú nos has dado. Las redes sociales deberían estar permeadas hoy no de tantas malas noticias, sino de la buena noticia de que hay esperanza de salvación en Cristo. Oh Señor, cambia nuestros corazones, cambia nuestras perspectivas de la vida. Guíanos, Señor, a servir y alcanzar a los perdidos de nuestra comunidad. Danos sabiduría, da sabiduría a los líderes de nuestra nación para saber cómo actuar en medio de esta situación de pandemia. Da sabiduría a nuestros gobernantes. Y Señor, seguimos recordando que esperamos en ti. Seguimos anunciando que esperamos en ti. Te alabaremos, Señor, cualquiera sea la decisión que tú tomes, pues sabemos que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Ahora suplicamos, Señor, que desde lo alto tu Espíritu Santo nos guíe y nos traiga tu palabra. Que tu palabra alumbre nuestros pies, sea una luz en nuestro camino. Que tu palabra, oh Señor, conforte nuestros corazones, nos anime, nos avive, nos lleve a vivir para tu gloria y para servir de bendición a nuestros hermanos y a todos los que nos rodean. Te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Mis amados hermanos, en esta mañana hemos de dar continuación a nuestra serie en la epístola de Pablo a los Tesalonicenses capítulo 3 y vamos a ver los versículos 1 hasta el 8. Primera de Tesalonicenses capítulo 3 versículos 1 hasta el 8. Acompáñenme allí. Si tiene una Biblia, si tiene un dispositivo electrónico, ábralo, enciéndalo y ponga sus ojos en la palabra de Dios y vaya con una actitud de Samuel. Habla, Señor, que tu siervo oye. Dice la palabra del Señor en 1 Tesalonicenses capítulo 3, verso 1 al 8. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, pensamos que era mejor quedarnos solos en Atenas, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, para fortaleceros y alentaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por causa de estas aflicciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto hemos sido destinados. Porque en verdad, cuando estábamos con vosotros, os predecíamos que íbamos a sufrir aflicción, y así ha acontecido, como sabéis. Por eso también yo, cuando ya no pude soportar más, envié para informarme de vuestra fe, por temor a que el tentador os hubiera tentado y que nuestro trabajo resultara en vano. Pero ahora Timoteo ha regresado de vosotros a nosotros,
y nos ha traído buenas noticias de vuestra fe y amor y de que siempre tenéis buen recuerdo de nosotros, añorando vernos como también nosotros a vosotros. Por eso, hermanos, en toda nuestra necesidad y aflicción fuimos consolados respecto a vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora sí que vivimos, si vosotros estáis firmes en el Señor. El cristiano y el sufrimiento. El cristiano y el sufrimiento es el título de nuestro mensaje en esta mañana. Uno de los temas más prevalecientes y repetido en la palabra de Dios es el tema del sufrimiento. Desde el Génesis 3 hasta el Apocalipsis, cada libro de la Biblia, sin excepción, por todas partes, vemos alusiones al sufrimiento. El sufrimiento, el dolor, la aflicción, la tribulación y todos sus derivados son ineludibles en este mundo caído en pecado. Este es un mundo de dolor. Recuerdo cuando mi primera niña nació, Yasmín, y la llevamos a ponerle la vacuna. Cuando la enfermera que la vacunaba la escuchó llorar, le dijo: ay, mi niña, bienvenida al mundo del dolor. Y tenía razón. En este mundo sufrimos por causa del pecado que ha alcanzado a toda la humanidad. Sufrimos en este sentido porque en este mundo caído, este mundo ha sido lleno de pecado. Sufrimos por nuestros propios pecados y por los pecados de otros. Eso es así. A veces las maldades e irresponsabilidades de otros nos afectan y sufrimos. El sufrimiento es entonces una verdad axiomática. Es así. No podemos ni cambiarlo ni evitarlo. Es más, los cristianos creemos en un Dios que es soberano, que tiene control absoluto sobre toda su creación y que a la vez ha incluido el sufrimiento como parte de su plan. Toda buena dádiva y todo en perfecto desciende de lo alto. Dios solamente nos da cosas buenas. Y si nos da el sufrimiento es porque a sus ojos el sufrimiento es bueno y Él espera que seamos buenos administradores de ese recurso divino que nos ha confiado. Debemos preguntarnos entonces, como cristianos, ¿cómo debemos responder a esta realidad del sufrimiento? ¿Qué debo hacer yo en medio del sufrimiento? ¿Lamentarme? ¿Excusarme? ¿Culpar a otros? ¿Intentar escapar? Bueno, en este pasaje, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos da las pautas de cuáles son las responsabilidades del cristiano y cómo éste, ya sea un ministro del Evangelio o sea un miembro normal de la iglesia o un nuevo creyente, cómo pueden administrar el sufrimiento para la gloria de Dios. ¿Qué debe hacer el cristiano en tiempos de aflicción? En una pasada ocasión estuvimos hablando acerca del ministerio cristiano. Decíamos que el ingrediente principal a la hora de hacer el ministerio y la obra que Dios nos ha llamado es el amor. Ahora usted seguramente recordará una frase muy famosa que dice: el amor y el interés salieron al campo un día y más pudo el interés que el amor que le tenía. Dicha frase nos presenta un problema. Pone en pugna el amor y el interés. En otras palabras, parece que ambas cosas no pueden ir juntas, porque donde hay amor, según esta frase, no puede haber interés. Y donde hay interés, no puede haber amor. Pero quiero usar aquí ambas cosas, ambas palabras, el amor y el interés, como lo que realmente son. Las caras, dos caras de una misma moneda. Pues si uno ama, pero no muestra interés al ser amado, ¿cómo puede decir que lo ama? Ven el punto.
Insisto que el amor debe demostrarse a través de un genuino y diligente interés en el bienestar del ser amado. Por esto es precisamente que tenemos este pasaje. Pablo nos está dando evidencias de un amor que se evidenció en su interés por saber el estado en que se encontraban los hermanos mientras atravesaban por el sufrimiento. En el texto que tenemos adelante vamos a observar en esencia dos cosas, 2 puntos solamente esta mañana. En primer lugar, la responsabilidad del líder cristiano hacia la iglesia en tiempos de sufrimiento. La responsabilidad del líder cristiano hacia la iglesia en tiempos de sufrimiento. Y segundo, la responsabilidad de la iglesia hacia los líderes en tiempos de sufrimiento. Para contextualizarnos un poco, debemos recordar que esta iglesia de Tesalónica tuvo un comienzo turbulento. Así es como Pablo lo dice en el capítulo 1, versículo 6. Ponga sus ojos allí, dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación con el gozo del Espíritu Santo. Mire el énfasis ahí, en medio de mucha tribulación. Esta iglesia comenzó de esta manera. Capítulo 2, verso 2. Leemos desde el 1. Pero vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no fue en vano, sino que después de haber sufrido y sido maltratados en Filipos, como sabéis, tuvimos el valor, confiados en nuestro Dios, de hablaros el evangelio de Dios en medio de mucha oposición. Nuevamente el énfasis allí, mucha oposición, sufrimiento. Versículo 14 de este capítulo 2. Pues vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, porque también vosotros padecisteis los mismos sufrimientos a manos de vuestros propios compatriotas, tal como ellos padecieron a manos de los judíos. En estas condiciones, los misioneros no pudieron permanecer mucho tiempo en Tesalónica, sino que tuvieron que salir huyendo por sus vidas, dejando una iglesia recién nacida y perseguida. Toda esta situación puso a los misioneros muy ansiosos, con profundo deber a sus hermanos, profundo deseo de ver a sus hermanos. Fíjese lo que dice el capítulo 2, verso 17. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por breve tiempo, en persona pero no en espíritu, estábamos muy ansiosos, con profundo deseo de ver vuestro rostro. Verso 18. Ya que queríamos ir a vosotros, al menos yo, Pablo, más de una vez, pero Satanás nos lo ha impedido. Satanás se puso en medio del deseo de Pablo de ir a ver a sus hermanos, y esto es lo que da lugar al pasaje que estamos considerando en esta mañana. Ponga sus ojos allí en el versículo 1 ahora del capítulo 3. Comienza diciendo, por lo cual. La palabra por lo cual, la frase por lo cual, es una conexión directa a lo que él venía diciendo. Es decir, en vista de que fuimos impedidos por el diablo de ir a vosotros, esta es la decisión que tomamos. ¿Y cuál fue esa decisión? Y a partir de esa decisión que Pablo tomó es que vamos a extraer las responsabilidades, este es nuestro primer punto, las responsabilidades del líder cristiano hacia la iglesia en tiempos de sufrimiento. Las responsabilidades del líder cristiano en tiempos de sufrimiento. Fíjese el versículo 1 como dice, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, pensamos que era mejor quedarnos solos en Atenas. Versículo 2, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Dios en el Evangelio. La primera responsabilidad que tiene todo cristiano llamado al ministerio es el sacrificio, es sacrificarse por sus hermanos. Hacer el esfuerzo que sea necesario, tener la disposición a arriesgarse por el bien de las ovejas. Pues eso es lo que Pablo hizo. Fíjense allí, él dice que decidieron quedarse solo en Atenas. No sé si usted está familiarizado con la estadía de Pablo en Atenas, pero él estuvo en una ciudad
idólatra hasta el extremo, que ellos le pusieron a hablar, pero lo rechazaron diciendo, ya te oiremos hablar nuevamente en otra ocasión, porque Pablo les hablaba de la resurrección de Cristo y esto les parecía locura. Pablo estaba en un lugar hostil. El capítulo 17 de Hechos dice que su espíritu se enardecía al ver la idolatría en aquel lugar, y allí él decidió quedarse solo, permanecer allí sin la compañía de su colaborador, su hermano, su amigo, su hijo en la fe, Timoteo, quien era un soporte para él. No sé si usted ha experimentado lo que es estar solo en una ciudad en la cual usted no conoce a nadie y en la cual usted es visto como un oponente a lo que allí se enseña y usted está trayendo nuevas enseñanzas. Pablo se sacrificó. Él prefirió quedar solo. Quiero recordarles a mis amados hermanos pastores el llamado al ministerio pastoral, el llamado a servir al Señor como misionero. Es un llamado también al sacrificio y a la soledad. El pastor Miguel Núñez dice, si usted no me cree, pregúntele a la esposa de un pastor las veces que ella tiene que verse sola por las salidas del pastor a cualquier hora, a cualquier día, para suplir las necesidades de sus hermanos, de las ovejas que el Señor ha puesto a su cuidado. Ahora, no solamente Pablo se quedó solo, también Timoteo fue solo desde Atenas a Tesalónica. Esto es un viaje de casi 500 kilómetros de distancia a pie. Y no solamente a ir a una ciudad donde él iban a recibir con bombos y platillos, él iba a ir a una ciudad de la cual salieron huyendo porque querían matarles. Había que tener valor para regresar todo ese trayecto. Imagínense lo que pasaba por la mente de Timoteo cada kilómetro que él recorría. Los sufrimientos que posiblemente le esperarían allí. Es un líder que se sacrificó por el bien de otros. Esa es la primera responsabilidad, sacrificarnos por el bien de otros. Jesús lo dijo claramente, hay que negarse a sí mismo, tomar la cruz cada día y seguirle. En segundo lugar, tenemos otra responsabilidad como líderes frente a la iglesia en tiempos de sufrimiento. Y es la que encontramos en el versículo 2. El texto nos dice cuáles fueron los propósitos por los cuales fue enviado Timoteo allá a Tesalónica. Y enviamos a Timoteo, versículo 2, nuestro hermano y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, para fortaleceros y alentaros respecto a vuestra fe. La segunda responsabilidad es fortalecer y alentar en la fe. Fortalecer y alentar en la fe, versículo 2. Timoteo fue enviado con el propósito expreso de hacer más fuerte la fe de esos hermanos que estaban sufriendo y afirmar y consolar la fe de ellos. Timoteo no fue enviado, y escúcheme bien en esto, Timoteo no fue enviado para darles una estrategia de cómo ellos podían eludir el sufrimiento, cómo escapar del sufrimiento. No. Timoteo fue enviado para fortalecer y alentar la fe. No sé si ven el punto no es salir de la aflicción, es desarrollar la fe. Eso es lo que Dios desea, que administremos los sufrimientos para que nuestra fe crezca, nuestra dependencia en Dios sea mayor. Nos preguntaríamos entonces, ¿cómo podría Timoteo lograr esta monumental labor? La respuesta está allí mismo en el versículo 2. Dice que Timoteo era un hombre que poseía unos calificativos allí. Pablo dice que Timoteo era nuestro hermano. Recuerden, es una carta que él está escribiendo a sus hermanos en Tesalónica. Y él les dice, les envío a Timoteo, nuestro hermano, es decir, hermano mío y de ustedes. Él es vuestro hermano también. Y esto nos habla de quiénes son aquellos que están calificados por Dios para hacer la labor de fortalecer y alentar la fe. Es obvio por el texto que debe ser un hermano, es decir, un nacido de nuevo, un creyente. Hermano significa alguien que tiene y comparte un mismo origen. Tienen en común que Dios es su padre. Timoteo era su hermano.
Un creyente es el único que puede fortalecer a otro en su fe. Ahora, Timoteo no solamente era el hermano, sino también era un servidor de Dios. Es la palabra que se utiliza aquí como colaborador de Dios. Es la palabra diáconos, que significa servidor. Note que dice que Timoteo era servidor de Dios, no de sí mismo. Por eso decimos que se sacrificó, porque él servía a Dios y no a sus propios intereses. Timoteo fue enviado allí con una misión y él debía echar mano de la única herramienta poderosa y eficaz para lograr esta labor. Por eso respondemos la pregunta ahora, ¿cómo él podría lograr esta monumental labor? Obviamente usando el Evangelio de Cristo. Dice que él era servidor de Dios en el Evangelio de Cristo. Timoteo no iba allí con sus ideas. Timoteo no estaba allí en base al conocimiento que él había adquirido del mundo. Timoteo no iba a hablarle a los hermanos acerca de una nueva manera de superación personal. No, Timoteo iba a llevar las nuevas buenas de la salvación en Cristo Jesús, el Evangelio que tiene poder de Dios. El Evangelio y Cristo, que es el Evangelio, es el único que puede por su palabra fortalecer y alentar nuestra fe. Los pastores, y quiero hacer un llamado a esto, los pastores debemos usar la palabra única de Cristo. El único que puede fortalecer nuestra fe. Él nos ha dejado su evangelio, su palabra escrita, y esta es la herramienta que tenemos. A veces me da tristeza viendo pastores educándose en las cosas seculares del mundo para enseñarle a la iglesia humanismo y no cristianismo. Debemos dar una vuelta y volver a las Escrituras, pues la palabra de Dios declara que ella es inspirada por Dios y es útil para lograr que el siervo de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pastores, usemos la palabra, estudiemos la palabra, meditemos la palabra, hablemos la palabra, animemos con la palabra, confortemos con la palabra y que vivamos la palabra. ¿Cuál era la meta de Timoteo? La meta de Pablo al enviar a Timoteo a sus hermanos a fortalecerles y alentarles en cuanto a su fe en el sufrimiento. Fíjese el versículo 3, dice allí, ¿cuál fue su meta? La meta fue a fin de que nadie se inquiete por estas aflicciones. Amados, el texto termina diciendo, porque ustedes mismos saben que para esto hemos sido destinados. Cuando llega la prueba, la aflicción, el sufrimiento, es natural inquietarse. Podrían llegar muchos cuestionamientos y dudas a nuestro corazón en cuanto a nuestra fe. Pero el cristiano no debe inquietarse ni afanarse cuando llegue la aflicción. ¿Por qué? ¿Por qué? Note cómo termina aquí el versículo 3, diciendo, porque ustedes mismos saben que para esto hemos sido destinados. El sufrimiento no es un efecto secundario ni es la excepción en la vida cristiana. Ustedes saben que para eso hemos sido expuestos. El sufrimiento es parte de la vida cristiana, es parte del llamado a ser un cristiano. Note cómo lo dice el apóstol Pedro en su primera carta, el capítulo 4, versículos 12 y 13. Amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les aconteciera. Escuchen eso. Ellos no debían asombrarse, no debían inquietarse porque la prueba no era algo extraño que sucedía en sus vidas. Antes bien, dice el apóstol Pedro, en la medida que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Pablo, estando en otra ciudad, allí en el libro de los Hechos, capítulo 14, fíjense lo que dice. Esto es Pablo y Bernabé después de hacer el viaje misionero. Dice, después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos,
volvieron a Listra y a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo los ánimos de los discípulos. ¿Qué hace un líder? Fortalecer la fe, los ánimos de los cristianos, de los discípulos, exhortándoles a que perseveraran en la fe. Miren ahora cómo los animaba él. Cómo él exhortaba a sus hermanos a perseverar en la fe. Diciéndoles, estoy leyendo Hechos 14:22, diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Es necesario. A cualquiera que lo motiven de esa manera, únicamente por la obra de gracia en el corazón puede permanecer en el Evangelio. Pero fíjense algo más. El Señor Jesús dijo esto, Juan capítulo 15, versículo 20. Acordaos de la palabra que os dije. Un siervo no es mayor que su siervo. Si a mí me persiguieron, dice Jesús, también os perseguirán a vosotros. Pablo una vez más dice en Filipenses 1:29, porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo, no solo el creer en Él. Es una bendición, es un regalo, se nos ha concedido el creer en Él. ¿Y qué más? No solo el creer en Él, sino también sufrir por Él. El sufrimiento es parte del plan de Dios para la vida del cristiano. Jesús una vez más dice en Juan 16:33, estas cosas os he hablado. Escuche esto. Es lo mismo que Pablo estaba diciendo aquí. Ustedes lo saben. Estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. Ay, qué maravilloso. Jesús nos ha dicho algo para que tengamos paz. ¿Y cómo sigue diciendo? En el mundo tendrán tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. Quiero insistir en esto, amados. Dios no nos ha engañado. Él dice claramente que el ser cristiano es un llamado a una vida de sufrimiento. Muchos quieren gloria sin cruz. Ese no es el Evangelio. Si eso es lo que usted está buscando, déjeme decirle, está buscando en el lugar equivocado. Pablo dice que hemos sido destinados por Dios para el sufrimiento. Es decir, que Dios ha preparado de antemano el camino que es el valle de sombra y de muerte, por donde debemos transitar para llegar a la gloria y ser semejantes a su Hijo Jesucristo. Esto es una cita del Salmo 23. El Salmo 23 claramente dice que Él me guiará por sendas de justicia. ¿Usted ha pensado en eso? Yo no había considerado esto hasta que vi una meditación del pastor Josías Grauman. Y él decía, las sendas de justicia son sendas derechas. Dios me guiará por la senda más directa hasta su voluntad. E inmediatamente dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte. ¿Entiende el punto? El camino recto es el camino del sufrimiento. Dios nos ha de hacer pasar por el camino del sufrimiento, porque el mismo Jesús fue un varón experimentado en quebrantos, fue un varón de dolores. Ahora, no solamente Dios no nos engañó, tampoco Pablo engañó a estos hermanos. Fíjese el capítulo 3 de Tesalonicenses, el versículo 4. Volvamos a nuestro texto. El versículo 4 dice, la razón, porque en verdad cuando estábamos con vosotros os predecíamos que íbamos a sufrir aflicción, y así ha acontecido, como bien ustedes lo saben. Hermanos, la fe de un creyente se consolida y afirma cuando ve las profecías cumplirse. Hoy estamos viendo con nuestros propios ojos la aflicción y el sufrimiento que ha permeado a todo este mundo. Pero, ¿acaso no estaba predicho en las Sagradas Escrituras? Y si es así, entonces, ¿por qué inquietarse, siendo que sabemos que todo esto ha de acontecer? La única respuesta del cristiano ante el sufrimiento es ánimo en la fe, es fortaleza en su fe. Hermano, quiero animarle, tome su corazón ánimo al ver estos sufrimientos, pues esto afirma su fe. Pues esta es la evidencia además de que Dios está cumpliendo todo lo que Él ha dicho
y que no hemos creído en algo falso, sino en la verdad inmutable del Dios que nunca miente. Alabado sea el nombre del Señor. Algunos serán tentados por Satanás para hacerlos desviar, para hacerlos dudar del Evangelio y desertar de él. Satanás puede poner pensamientos como este. Pero no se supone que un cristiano no debería sufrir. Pero tú estabas mejor en el mundo, con la religión que tú tenías, con la vida que tú llevabas. Ya ves, no ha valido la pena servir a Cristo. Hermano, no escuche esa voz. No escuche la voz del mismo Satanás. Eso es lo que dice Pablo en el capítulo 3, versículo 5. Por eso también yo, cuando ya no pude soportar más, envié para informarme de vuestra fe, por temor a que el tentador os hubiese tentado y nuestro trabajo resultara en vano. Es decir, que Satanás podía estar poniendo en la mente de estos hermanos en Tesalónica: miren, pero ustedes lo único que han obtenido de esta fe en Cristo es persecución, es aflicción, es sufrimiento. Abandonen eso y vuelvan con nosotros, vuelvan a la vida que ustedes tenían antes. Y hermanos, y esto preocupó al apóstol Pablo. Esta fue la razón por la cual él envió a Timoteo. Y de allí podemos extraer el tercer propósito, la tercera responsabilidad, mejor dicho, que tiene el cristiano líder de Dios, en Dios. Tiene la tercera responsabilidad contra la iglesia y es interesarse por el estado de la fe de los creyentes. Interesarse por el estado de la fe de los creyentes. Pablo dice aquí: yo no pude soportar más y envié para informarme de vuestra fe. Pablo quería saber de la fe de esos hermanos. Él no estaba interesado en cuáles eran los sufrimientos, qué tipo de cosas y aflicciones estaban viviendo. Su interés más grande estaba en cómo estaba la fe y el amor de estos hermanos, de estos sus hijos en la fe. Por eso es que Pablo envía a Timoteo. Él estaba preocupado. Ahora, hay un comentario, el comentario bíblico siglo XXI dice: el creer en el poder de Dios para preservar a su pueblo no libró a Pablo de preocuparse y de orar por ellos. Pablo sabía que Dios tiene poder para guardarlos, pero se preocupó e hizo algo al respecto. Pues él sabía que Satanás podía hacer algo al respecto y apartar de la fe a los hermanos. Y eso fue lo que dio origen a esta carta, alentar a los hermanos. Pablo recibió un reporte de esa información que Timoteo le trae. Y entonces miren, con este propósito de Pablo de informarse de la fe de los creyentes, pasamos al segundo punto de nuestro sermón. El segundo punto de nuestro sermón es la responsabilidad de la iglesia hacia los líderes en tiempos de sufrimiento. La responsabilidad de la iglesia hacia los líderes en tiempos de sufrimiento. Vea conmigo el versículo número 6. Pero ahora Timoteo ha regresado, y note aquí, de vosotros a nosotros, y nos ha traído buenas noticias de vuestra fe y amor, y de que siempre tenéis buen recuerdo de nosotros. Escuchen, la responsabilidad de los miembros de la iglesia, de usted, mi amado hermano, hacia sus líderes, es hacer saber a sus líderes cómo va su vida espiritual, cómo va su vida de fe. Fíjense, estos hermanos reciben a Timoteo, escuchan lo que Timoteo tiene que decirles de la palabra de Dios para alentar y para fortalecer su fe, y luego lo envían a Pablo. Es decir, Timoteo fue un doble mensajero, tanto de Pablo para ellos como de ellos hacia Pablo. Y ellos le mandaron a decir esto. Hermanos, esa es nuestra responsabilidad. Y yo le suplico, por favor, que tome esta responsabilidad en serio también. Hágale saber a sus líderes cómo está su fe. En medio del sufrimiento, cómo usted está lidiando y cómo se mantiene su fe en el Señor.
Les pedimos, hermanos, que usen los medios que estén a su disposición, una carta, un correo electrónico, un mensaje por WhatsApp o por cualquier red social. Pero haga saber a sus pastores cómo está su fe en el Señor. En segundo lugar, otra responsabilidad que tienen los miembros de una iglesia, los hermanos hacia sus líderes, es la que aparece aquí mismo en el versículo 6. Finalizando, dice: y de que siempre tenéis buen recuerdo de nosotros, añorando vernos, como también nosotros a vosotros. Es decir, que ellos tenían el deseo de hacerle saber a Pablo cuánto le apreciaban. Usted tiene esa responsabilidad también, mi amado hermano, hacerle saber a sus líderes cuánto usted le aprecia, cuánto usted desea verle, cuánto usted agradece la obra que ellos están haciendo por usted. Usted preguntará, ¿y para qué servirá todo esto? Mire el versículo 7. Fíjese conmigo el versículo 7. Dice allí: por eso, hermanos, en toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados respecto a vosotros por medio de vuestra fe. Escuche, los apóstoles fueron consolados en su necesidad, es decir, ellos estaban en sufrimiento y aflicción por medio de la fe de los creyentes. Los líderes, los pastores, también padecen necesidad y son afligidos. Pero usted no sabe, amado hermano, escuche, usted no sabe cuánto puede ser de consuelo a su pastor cuando usted le hace saber cómo está su fe y su amor en medio del sufrimiento. Pablo dice en el versículo 8, lo voy a parafrasear: me ha vuelto la vida al saber que ustedes están firmes en el Señor. Míralo ahí el versículo 8. Porque ahora sí que vivimos y vosotros estáis firmes en el Señor. Ese es el punto, amados hermanos. Es que mutuamente debemos ser confortados y edificados en nuestra fe. Tenemos esa responsabilidad. Los líderes deben sacrificarse para fortalecer, alentar la fe, demostrando un interés genuino por informarse por el estado de la fe de sus hermanos en sufrimiento. Pero también la iglesia, los miembros de la iglesia deben hacer saber más bien a sus pastores cómo está su vida espiritual y expresarles su aprecio. Por eso ustedes, mis amados hermanos aquí en Nueva Vida, es por esa razón que ustedes reciben de sus pastores no solo la palabra predicada del púlpito, sino en ocasiones mensajes a sus teléfonos, visitas, con el fin de fortalecer su fe, con el fin de saber cómo está su vida espiritual. Quizás hoy es un día y yo agradecería muchísimo que usted tome el tiempo y le escriba a su pastor. Tal vez después de terminar este sermón, usted puede hacer eso: escríbale a su pastor y hágale saber cómo está su fe. Eso va a reconfortar y a consolarnos también en medio de nuestra aflicción. Hágale saber cómo está su fe y hágale saber cuánto usted le aprecia. En conclusión, en este capítulo se enfatiza mucho el tema de la fe del creyente en medio de la aflicción. Pero esta carta de Pablo a los tesalonicenses es conocida como la carta que habla más de la esperanza cristiana. Y esa palabra no es mencionada siquiera en el texto. Se menciona la fe, se menciona el amor. ¿Y dónde está la esperanza? Tenemos que decir que la esperanza está implícita en todo este pasaje, pues la fe, según nos dice Hebreos 11, versículo 1, es la certeza de lo que se espera. Es decir, es la certeza de la esperanza, esperamos algo. El creyente sufre con esperanza. Nuestra esperanza es Jesús y Él nunca falla. Es por eso que cantamos: mi esperanza está en Jesús. No estamos esperando nada más en este mundo. En medio del sufrimiento, nuestra fe se fortalece porque esperamos en Jesús y sabemos que el sufrimiento no es el fin, sino el medio para llevarnos a ser como Cristo. También sabemos que cuando Jesús vuelva, y lo estamos esperando, todo dolor acabará, bendito Dios, todo dolor terminará. Por eso no esperamos mejoría en este mundo, porque no habrá mejoría. La profecía dice lo contrario. Esperamos a aquel que dijo que volverá por nosotros. Sabemos que Él volverá.
Y quiero recordarle, hoy estamos 24 horas más cerca de encontrarnos con Cristo. Él volverá. Hermano, y un día, y puede ser hoy, le diremos, sabía que ibas a venir. Si su fe está en Cristo, usted puede estar seguro y saber que Él va a venir. La guerra había terminado. La patrulla en retirada y un soldado pide permiso a su capitán para ir al campo de batalla a recoger un amigo caído. Se le niega el permiso. Es inútil que vayas. Ya está muerto. El soldado desobedece la orden y sale corriendo al campo de batalla para buscar a su amigo. Tiempo después regresa con él en sus brazos, muerto. El capitán le dice, te lo dije, era inútil que fueras. No, mi capitán, no era inútil. Cuando llegué aún estaba con vida y solamente dijo, sabía que ibas a venir. Sabía que ibas a venir. Muchos te pueden dejar. Lo que tú esperabas puede ser cancelado. Puede ser que nunca veas los sueños que has tenido. Muchos te pueden defraudar, aún muchos te pueden traicionar. Tal vez tus líderes propios te pueden fallar. Pero hay un amigo fiel en los cielos que nunca deja a sus amigos tirados en batalla. Hay uno que nunca falla, Él se interesa por ti, Él te ama, Él mostró su sacrificio por ti, Él se interesa por ti, Él envía a sus siervos a confortarte, a consolarte por su palabra para que tu fe se mantenga firme en Él. Él dejó su trono de gloria. Él es aquel que dijo, no te dejaré, no te desampararé, he aquí vuelvo pronto y mi galardón conmigo. Hermano, espera en Jesús. Mi hermano, espera en Jesús. Él es tu esperanza. Jesús nunca falla. Jesús nunca falla. Jesús nunca falla. Alabado sea el nombre del Señor en todo tiempo. Oh Señor, en esta mañana agradecemos, Padre, la esperanza gloriosa que nos has dado en Cristo. Entendemos y nos humilla el saber la responsabilidad que tenemos ante ti de fortalecer a nuestros hermanos, de interesarnos por ellos, de hacer sacrificios en su favor. Entendemos que tenemos esas mismas responsabilidades para con nuestros líderes, de hacerles saber cómo va nuestra fe y de apreciarles, Señor, enviarles mensajes con nuestro aprecio. Pero también hemos confiado en un Jesús que nunca falla. La transmisión puede fallar, pero Jesús nunca falla. Una vacuna puede fallar, pero Jesús nunca falla. Los políticos han fallado todos, pero Jesús nunca falla. Señor, gracias por darnos esperanza bendita y gloriosa y firme en los cielos. Que tu palabra sea de bendición a todo aquel que nos escuche. En el nombre y por los méritos de Jesús. Amén y amén.